En lo profundo de los antiguos bosques de Noruega, entre nieblas y abetos centenarios, habita un gato que parece salido de un mito. Majestuoso, de mirada intensa y pelaje que desafía el invierno, este felino ha sido compañero de leyendas durante siglos. En las antiguas sagas nórdicas se le conoce como Skoggat, el gato de los bosques, una criatura mágica que tiraba del carro de la diosa Freyja, diosa del amor, la fertilidad y la belleza. Hoy lo conocemos como gato bosque de Noruega, pero sus raíces están profundamente entrelazadas con la mitología y el folclore del norte. Acompáñanos en este viaje para descubrir cómo este gato, tan real como legendario, se convirtió en un puente entre la historia, la naturaleza y la magia de los antiguos dioses nórdicos. En las antiguas tierras del norte, donde los inviernos eran largos y las noches estaban iluminadas por las auroras boreales, nacieron leyendas que aún hoy nos fascinan. Entre dioses, héroes y criaturas míticas, hay un animal que ocupa un lugar especial, el Skoggat, el gato de los bosques. Las sagas nórdicas cuentan que no era un gato común. Se decía que habitaba los bosques profundos, crecía hasta alcanzar un tamaño colosal y poseía una fuerza tan grande que ni siquiera los dioses podían ignorarlo. Su historia está ligada a Freyja, la diosa del amor, la belleza, la fertilidad y la magia. Freyja, poderosa y compasiva, viajaba por los cielos en un carro dorado, pero no era tirado por caballos ni por ciervos. Sus compañeros eran dos gatos gigantes, felinos con pelajes espesos y miradas profundas, capaces de recorrer los paisajes helados y de acompañarla en sus actos de protección y bendición. Esta imagen de Freyja, en su carro felino, simbolizaba la unión entre la naturaleza salvaje y lo divino. Los gatos eran vistos como guardianes del hogar y portadores de prosperidad, pero también como seres con un vínculo con el mundo invisible, aquel que los humanos no siempre podían comprender. Para los pueblos nórdicos, el Skoggat representaba no solo fuerza física, sino también astucia y elegancia. Se decía que podía escalar acantilados imposibles, moverse entre las sombras sin ser visto y proteger los hogares de las presencias malignas. Incluso el poderoso Thor, el dios del trueno, protagoniza una curiosa historia con un Skoggat. Según una de las sagas, en una ocasión se le pidió a Thor que levantara a un enorme gato que parecía domesticado. Él, famoso por su fuerza, intentó alzarlo, pero solo logró despegar del suelo una de sus patas. Después se reveló que aquel gato era en realidad la serpiente Jormungandr, enemiga de los dioses, disfrazada por un hechizo. Este relato reforzó la idea de que los gatos, y en especial el Skoggat, estaban rodeados de misterios y poderes que desafiaban incluso a los dioses. A través de estas historias, el Skoggat se convirtió en símbolo de independencia, valentía y conexión con lo sagrado. La gente lo veneraba como guardián de los hogares, compañero de los espíritus de la tierra y protector de las cosechas. Así, mucho antes de ser reconocido como una raza felina real, el gato bosque de Noruega ya habitaba el corazón de las leyendas, envuelto en un aura de respeto y fascinación que ha llegado hasta nuestros días. Tras viajar a través de las antiguas leyendas, regresamos al presente para conocer al gato bosque de Noruega como lo vemos hoy, un felino real que conserva muchas de las cualidades que inspiraron los mitos. Es una de las razas naturales más antiguas de Europa. Durante siglos, vivió en los bosques y montañas de Escandinavia, desarrollando características únicas para sobrevivir al duro clima del norte. Su aspecto es imponente. Se trata de un gato de gran tamaño, de cuerpo musculoso y fuerte, con patas largas que le permiten trepar con agilidad y moverse con soltura incluso sobre la nieve. Su pelaje es una de sus señas más distintivas, está formado por dos capas. La interior, densa y suave, lo aísla del frío extremo. La exterior, más larga, resistente al agua y con brillo natural, lo protege de la nieve y la humedad. Esta combinación le permite resistir los inviernos más rigurosos de los bosques nórdicos. Su cola, larga y frondosa, no solo es hermosa, funciona como un abrigo natural, que el gato puede enrollar alrededor de su cuerpo para mantener el calor mientras descansa. Otra característica que recuerda a su vida salvaje son las orejas, grandes y puntiagudas, con penachos de pelo en las puntas.
Estos penachos no solo refuerzan su aspecto majestuoso, sino que también cumplen una función práctica, protegen sus oídos del frío y del viento. Los ojos del gato bosque de Noruega, generalmente verdes o dorados, transmiten curiosidad e inteligencia. Brillan con una intensidad que parece llevar un eco de los bosques antiguos. A pesar de su aspecto robusto, el gato bosque de Noruega tiene un temperamento equilibrado. Es independiente, pero a la vez afectuoso con quienes gana confianza. Se adapta bien a la vida en el hogar, aunque conserva el espíritu curioso y aventurero de sus ancestros. Son gatos activos y juguetones, con una sorprendente agilidad para trepar y saltar. Les gusta explorar y observar su entorno desde lugares altos, tal como lo harían en los árboles de los bosques. También son compañeros leales y tranquilos. Su carácter amistoso y paciente los convierte en excelentes compañeros para las familias, manteniendo siempre un aire noble y seguro de sí mismos. Estas características físicas y de temperamento refuerzan la conexión entre mito y realidad. Al observar a un gato bosque de Noruega, resulta fácil comprender por qué las antiguas sagas lo imaginaron como el compañero de los dioses, fuerte, hermoso y lleno de un espíritu que parece provenir de los bosques eternos. Cuando contemplamos al gato bosque de Noruega, no es difícil imaginar cómo los antiguos pueblos del norte creyeron que estaba vinculado a los dioses. La naturaleza de Escandinavia, con sus inviernos interminables, sus fiordos helados y sus vastos bosques, siempre ha sido un escenario que invita al mito. Y en medio de ese paisaje salvaje, los gatos grandes, robustos y elegantes que habitaban las aldeas y los bosques parecían criaturas salidas de otro mundo. Los relatos de Freyja viajando en su carro tirado por gatos gigantes pudieron haber surgido de la impresión que causaban estos felinos en la gente. Su habilidad para moverse silenciosamente entre la nieve, trepar árboles imposibles y sobrevivir al frío extremo los convirtió en símbolos de fortaleza y resistencia. Con el tiempo, las leyendas moldearon la percepción de estos gatos, dotándolos de cualidades mágicas y de un aire casi divino. Y aunque el Skoggat de las sagas era un ser mítico, el gato real que habitaba los bosques no estaba tan alejado de esa imagen, fuerte, sigiloso, astuto y con una belleza natural que parecía desafiar los inviernos eternos. Esta fusión de mito y realidad sobrevivió a los siglos. Cuando la raza fue reconocida oficialmente en el siglo XX, los criadores y amantes de los gatos la identificaron rápidamente como heredera del legendario Skoggat. Hoy, el gato bosque de Noruega es apreciado no solo por su impresionante presencia física, sino también por la historia que lo acompaña. Es, al mismo tiempo, un símbolo de la conexión con la naturaleza y un testimonio vivo de cómo los mitos pueden nacer de la admiración por el mundo que nos rodea. En los hogares modernos, este gato conserva su espíritu independiente y curioso, pero también muestra el afecto y la cercanía que lo han hecho tan querido. Su mirada parece traer un eco de los bosques nórdicos, como si en su interior guardara todavía un fragmento de aquellas antiguas leyendas. Así, el gato bosque de Noruega se convierte en un puente entre dos mundos, el de los cuentos y los dioses, y el de nuestra vida cotidiana. Un recordatorio de que la naturaleza, con su belleza y su misterio, siempre ha inspirado las historias que nos definen. El gato bosque de Noruega no es solo una raza felina, es el eco de un pasado donde la naturaleza y los mitos caminaban juntos. Al observarlo, es imposible no imaginarlo atravesando los bosques nevados de Escandinavia, deslizándose en silencio entre los árboles, con la misma elegancia que las leyendas atribuyeron al mítico Skoggat. Esta raza, moldeada por los inviernos largos y rigurosos, nos recuerda que los animales han sido siempre parte esencial de nuestras historias. Han inspirado dioses, han simbolizado valores y han acompañado a los pueblos en sus viajes a través del tiempo. Hoy, el gato bosque de Noruega continúa siendo un compañero cercano, que lleva en su mirada un reflejo de aquel mundo antiguo. Un mundo donde lo natural y lo legendario no estaban separados, sino entrelazados en el imaginario humano. Su presencia en nuestros hogares modernos nos habla de la continuidad de esa relación.
Un vínculo que sobrevive al paso de los siglos y que nos invita a mirar más allá de la superficie, a recordar que detrás de cada especie, de cada criatura, hay historias que nos conectan con nuestra propia historia. Tal vez, al acariciar el suave pelaje de un gato bosque de Noruega, estemos tocando también un fragmento de esas antiguas leyendas que lo vieron nacer. Y al mirarlo a los ojos, encontremos un recordatorio de que, aunque vivamos rodeados de tecnología y ciudades, el asombro por la naturaleza sigue siendo una de las fuerzas más poderosas que nos unen. Así, el legado del Skågcat permanece vivo. No solo como mito, sino como un símbolo tangible de nuestra conexión con la tierra, los bosques y las historias que nunca dejamos de contar.